Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, el Señor viene a darnos a conocer la grandeza de su amor que se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas, de hacer de cada uno de nosotros una nueva humanidad. La primera lectura, que está tomada del libro del Génesis capítulo 22 del 1 al 18, nos presenta el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac. A decir verdad, es la prueba de Dios que le invita a renunciar su paternidad para concederle a Dios, porque solo Él es el Padre. El único Padre es Dios. El único dispensador de las promesas es Dios. El lugar del sacrificio es el monte Moriah, el lugar donde Dios le indica a Salomón para construir el templo de Jerusalén, como nos cuenta el segundo libro de las Crónicas 3:1. La caminata de los 3 días para llegar al monte nos presenta algo que viene más adelante, grosso modo, representado en la dificultad de Abraham para cumplir lo que Dios le manda. Una vez llegados al monte Moriah, el ambiente de la narración se presenta en el acto de alzar la mano para sacrificar a Isaac. En ese momento, el ángel del Señor le habla y luego Abraham ve a un cordero atado para el sacrificio. Isaac, en la tradición cristiana, es la figura de Jesús. El modo de la figura cambia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque Isaac en el Antiguo Testamento es entregado. En cambio, en el Nuevo Testamento Jesús no es entregado, sino es él mismo quien se entrega libremente. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 9, los versículos del 2 al 10, nos presenta el clímax de la revelación de la identidad de Jesús, que sube a este monte, el Tabor, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Del mismo modo como en el libro del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, aparece Moisés, que sube al monte Sinaí acompañado de Aarón, Nadab y Abiud, como lo presenta Éxodo 24. La iniciativa viene dada por Jesús, que toma la decisión de subir al monte. Esto expresa la intimidad de Moisés, que sube al monte, y de Jesús con el Padre, que sube al monte no ya para orar, sino para ratificar aquí la revelación de su identidad por parte de los discípulos. Jesús se lleva a tres: a Pedro, a Santiago y a Juan. En la cultura semita, dos sirven como testigos. Dentro de estos dos está Pedro, a pesar de que Jesús lo expulsó de su presencia por oponerse a su proyecto, como aparece en Marcos 8:32. El cambio de vestido en Jesús es la referencia a Daniel 10:6, que habla de los vestidos blancos como expresión de la divinidad. La primera revelación de su identidad lo hizo con sus palabras en el camino hacia Cesarea de Filipo, cuando le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después a los mismos discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo sea? Esto lo hace en el momento de la transfiguración. Con esto quiere animar a sus discípulos sobre la idea de un Dios que debe morir para rescatar al que se encuentra atrapado por el último enemigo, que es la muerte. Los discípulos ven a Elías y a Moisés en este monte. ¿Y cómo lo sabían ellos que eran estos dos? La misma subida al monte ya nos mete en la dinámica de Moisés. La diferencia entre Moisés y Jesús es que el primero es el que recibe la revelación, y ahora Jesús es revelado por el Padre. Elías es el testimonio del profeta que vive la fidelidad del hombre en la intimidad con Dios, y Moisés el que recibe la revelación por parte de Dios. Así podemos decir que es Dios quien testifica al Hijo por medio de las Escrituras. La suerte del Hijo está dentro del diseño de la salvación. Posteriormente aparecen las palabras de Pedro, que por primera vez usa la palabra maestro aquí en la tradición del Evangelio de Marcos. La típica respuesta de Pedro parece ser salida del tono, porque ofrece construir tres tiendas, ya sea la tienda del encuentro del pueblo con Dios, como aparece en el Éxodo 22:9, o también cuando se manifestaba en el Sinaí, o también a la fiesta de las cabañas, que se conoce como la fiesta del Sukkot, que aparece 6 días después de la fiesta del Yom Kippur, como lo describe el Deuteronomio 16:13.
Podemos percibir que Pedro no tiene claro sobre el rol de Jesús en el proyecto de la salvación al querer colocarlo en la misma tienda, en una tienda similar a la de Elías y a la de Moisés. Continúa el texto con la teofanía cuando presenta la nube y la voz que nos recuerda el momento del bautismo de Jesús en el Jordán. Aquí añade una expresión más: escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Un imperativo en el que Dios confirma la identidad del Hijo. La voz que grita en el desierto de Marcos 1:1 se traslada ahora al cielo. Ahora es la voz de Dios que reivindica al Hijo y lo reconoce como su predilecto. La bajada del monte se caracteriza como el secreto mesiánico que solo debe ser revelado después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, los versículos del 31 al 34, el apóstol Pablo nos recuerda que todo lo que recibimos de parte de Dios es por medio de Jesucristo, que con su muerte y con su resurrección nos ha reconciliado con Dios. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.